Capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés. No solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi 1,5 kilos frente al medio kilo que pesa el del chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y el del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular, la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16 tras la fecundación, en el transcurso de su desarrollo intraútero. Durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último, hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal, temprana e infancia con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el progreso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre las 34 y 36 semanas de la gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2-4 meses, y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después, el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan con solo el 60% de ellas. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el progreso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis, que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años y de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años, dependiendo de la estructura de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto, a la edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico, es mucho más temprano que en otras áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento, el cerebro es un continuum de actividad que, aun bajo el gobierno de un poderoso programa genético, es férreamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea. Es un juego, esta vez más específico, el que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive, y que, en buena medida, hacen del ser humano ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro, en su construcción, no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo y con el tiempo. Ya lo acabamos de ver a propósito de la sinapsis.
El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas del genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abren en un momento determinado y en ese momento determinado, cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional o de razonamiento puede entrar por ellas. Y ningún momento es más óptimo que ese, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua o, en general, los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso cuando empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación, los subsistemas o componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítanme un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la fecundación se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, tiempo, en donde a lo largo del recorrido se le van montando piezas, medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de determinadas condiciones, como pueden ser el número de piezas que se requiere montar en cada periodo del recorrido o la dificultad de su montaje. Periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes, adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento, mutaciones genéticas que disponen a ciertas patologías. O puede que con un inicio genético sin ninguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se hayan puesto las piezas adecuadas en el momento en el que el coche pasaba por delante del montador, medio ambiente. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje y llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas, proveniente del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueve delante de ellas, y este generalmente es la madre. Puede durar solo unas horas, pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, etc., se desarrollan con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con una duración de unos pocos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y a cada uno del resto de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 años o los 8 años, jamás podrá hacerlo después,
o, desde luego, lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas, y en ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica, significado de las palabras, es diferente en el tiempo a la adquisición de la sintaxis, construcción del lenguaje. O, en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existiesen no solo ventanas para los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días, o en la formación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Podrían estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos en la enseñanza, por ejemplo, de la gramática o del inglés o de una tercera lengua? ¿Cuándo para enseñar las matemáticas? Pero hay otras, muchas ventanas plásticas, como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que, aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia. Y es que conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental biológica, educación y cultura con el concepto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual, es absolutamente imprescindible para conocer las raíces biológicas de esa otra etapa convulsa que es luego la adolescencia.